Ok, en el video de hoy vamos a revisar un tema muy utilizado en el estudio de mecanismos y que de hecho se liga directamente la mayor parte del trabajo que se hace con los mecanismos, y es cómo encontrar un cierto punto arbitrario dentro de un mecanismo. Ajá. Entonces, bueno, vamos a suponer, ok, yo tengo un mecanismo de 4 barras, ajá, donde está pues la bancada. Están los 4 eslabones: el eslabón motriz, el acoplador y el eslabón de salida. Y si se fijan aquí, yo hice una expansión, ajá, en los 3 eslabones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que nuestros eslabones en la realidad son objetos tridimensionales y son objetos que tienen masa, tienen un volumen, ajá, y que no siempre son líneas. Nosotros los expresamos en diagramas con líneas para simplificar nuestro trabajo, pero en realidad no lo son. Y muchas veces es importante poder encontrar o poder dar las coordenadas o la ubicación de ciertos puntos de esos eslabones en un cierto momento. Ajá, por ejemplo, no sé, un eslabón que yo tenga que quizás tenga una cierta geometría compleja, ajá, y que yo quiera encontrar su centro de gravedad, pues ese es un problema importante. Entonces, comúnmente, ¿qué se hace? Nosotros consideramos al eslabón de manera sencilla como la línea, ajá, nosotros siempre lo ponemos como una línea, como la línea que se puede trazar desde una junta hasta la siguiente junta que sirve de conexión. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma en que normalmente lo trazamos. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, antes de ensamblar el eslabón, el mecanismo, nosotros sabemos que cada eslabón ha sido construido de manera independiente. Ajá, o sea, no se construyen armados, se construyen cada uno y luego se arma todo el mecanismo. Entonces, nosotros hay cierta información que conocemos previa a la construcción del mecanismo. En este caso yo marqué 3 puntos: el punto P, el punto Q y el punto S. Estos 3 puntos están dentro de nuestros eslabones. Pueden representar su centro de gravedad, pueden representar un punto de algo que tienen importante, lo que sea. Lo que sí es importante es que nosotros podemos o nosotros debemos saber previa a la construcción del mecanismo, el valor de el ángulo, ajá, que se va a formar entre la línea que me sirve para identificar el eslabón, esta línea que va de junta a junta, ajá, en este caso ya la línea roja, la línea que es más oscura, ajá, y el punto, ajá, que nosotros queremos averiguar. Es decir, yo puedo desarmar mi mecanismo y este ángulo que se va a formar, el ángulo delta 3 que se forma entre mi eje, ajá, que va de junta a junta, y el punto Q, ajá, es un ángulo fijo, va a seguir siendo el mismo. Independientemente de la posición que tenga mi mecanismo, ese ángulo va a valer lo mismo. Lo mismo que va a ser las distancias que hay entre una de las juntas y ese punto misterioso. Ajá, yo puedo trazar una línea que vaya desde la junta hasta ese punto, y esa distancia va a ser una distancia fija, va a ser una distancia que no cambia. Porque el eslabón es una estructura sólida, es un objeto sólido. Entonces, estas líneas azul que yo marqué con estos vectores, con el vector P, el vector Q y el vector S, son líneas fijas. Entonces, ¿qué información sabemos? Lo primero que sabemos son estos ángulos delta que se forman entre el eje del eslabón y el vector que va hacia el punto que queremos, y la magnitud de esos vectores. Esa es la información que nosotros sabemos. Ahora, normalmente, ¿cómo se procede? Se procede a resolver el mecanismo, mediante el análisis de posiciones que ya conocemos, y luego se buscan los puntos en el mecanismo. Yo no busco los puntos si no he resuelto el análisis de posición. Entonces, una vez resuelto el análisis de posición, yo ya puedo brincar a buscar la ubicación y las coordenadas de esos puntos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, repito, nosotros ya conocemos los ángulos delta 2, delta 3 y delta 4, y conocemos las magnitudes de estos vectores. Entonces, ¿qué puedo observar? Bueno, el ángulo delta 2 siempre va a ser el ángulo que se forma teta 2, que es un ángulo que yo ya conozco porque es de la información que tengo de entrada, más este ángulo. Entonces, la ubicación de P está dada por este vector.
y este vector tiene un ángulo con referencia a la bancada de delta 2 más teta 2. Lo mismo va a suceder con el ángulo, con el punto S. El punto S está dado por el vector S, que sería el ángulo teta 4 más delta 4. Finalmente, el punto Q va a estar dado por el vector Q, que tendría un ángulo teta 3 más delta 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo decir que la ubicación va a estar dada por estos tres vectores, ¿ja? Donde los escribí en su forma fasorial y dice la descomposición para ver su parte real y su parte imaginaria. Pero es natural que ustedes podrán ver que siempre es el ángulo teta 2, que es el ángulo del eslabón, más el ángulo delta 2, que es el ángulo del vector posición. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo teta 3, que es el ángulo del eslabón, más el vector posición. Y finalmente el ángulo teta 4 más el vector posición. Ahora, esto funciona muy bien con los tres. Nada más podemos observar algo para el punto Q y para el punto S. Si yo me quedo con esta información, yo tendría un pequeño error. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos observando el vector Q, no parte del mismo origen que el vector P, y el vector S tampoco parte del mismo origen que el vector P. Entonces, de hecho, generalmente cuando resolvemos hicimos nuestro análisis de posiciones, siempre tomamos el mismo origen. Aquí tengo una serie, recordemos que hacemos un lazo vectorial y demás, pero los vectores pueden ser desplazados. Entonces, si yo lo tomo aquí, quizás no me estaría dando la posición Q. ¿Por qué? Porque este vector yo lo tengo que desplazar hasta el origen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente, ¿cómo podría obtener esta posición Q? Muy sencillo. Yo a esta posición Q le tengo que sumar el vector, ajá, que se forma en el eslabón 2. De la misma forma, para la posición S, yo tendré que sumar el vector que se forma para el eslabón 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a estas ecuaciones, yo tendría que añadirle, ajá, pues para el punto Q, yo tendría que añadir el vector R2. Ajá, estamos de acuerdo que el vector R2 me lleva hasta el origen de Q y de ahí puedo trazarlo. Es más, la suma entre R2 que estaría aquí y Q, si nosotros recordamos, la suma sería este vector, ¿sí? Mientras que para el vector S, pues yo qué haría? Para el vector S yo tendría que trazar la suma entre R1, que corresponde a la bancada, más S, y que obtendría la posición S. ¿Notan? Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que proceder a hacer para resolver la posición de un cierto punto dentro de un mecanismo es primero resolver el análisis de posición del mecanismo, o sea, saber cómo está configurado el mecanismo en un cierto instante, y después, previo a eso, utilizar la información que ya sabemos respecto a la geometría del mecanismo para buscar las posiciones de los puntos que me interesan. ¿Ja? Nunca se busca un punto si no conozco la posición previa. ¿Por qué? Porque yo necesito la información de teta 2, teta 3, teta 4, y eso lo tuve que haber obtenido previamente. Una vez que ya lo obtuve, solamente tengo que trazar los vectores. ¿Estamos de acuerdo? Y los vectores van a ser información que nosotros tenemos previa a la fabricación incluso de nuestro mecanismo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, no tiene tanta dificultad, es algo bastante sencillo y que se puede hacer sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que no haya quedado ninguna duda. Solo recuerden que siempre tienen que tener un origen común y entonces por eso se tienen que formar estos lazos vectoriales, como estos que están aquí. Pero bueno, no hay mayor problema. Creo que en general se puede hacer bastante sencillo y bueno, espero que no haya quedado ninguna duda. Cualquier duda o cuestionamiento, pues ahí me escriben. Cuídense mucho.